El ingeniero eléctrico Leon Chua registró que faltaba una relación fundamental en las 4 variables electromagnéticas: corriente, voltaje, flujo magnético y carga eléctrica. Los elementos pasivos ya conocidos eran el resistor, relacionando voltaje contra corriente, el inductor, flujo contra corriente, y el capacitor, voltaje contra carga. El ingeniero sugirió, en 1971, al memristor como el cuarto elemento pasivo fundamental, relacionando el flujo magnético con la carga eléctrica. A diferencia de un resistor convencional, el memristor o resistor con memoria tiene una relación dinámica entre la corriente y el voltaje, ya que su valor depende del voltaje y la corriente que tuvo en el pasado. En 2008, un grupo de investigadores de HP reportaron una versión experimental del memristor. Mencionaron que, si bien el dispositivo no usa el flujo magnético ni guarda la carga, se comporta como memristor, ya que logra una resistencia que depende de la historia de la corriente. La estructura se compone por una delgada capa de dióxido de titanio, elemento semiconductor, envuelta entre 2 electrodos de platino de 2 nanómetros de espesor. Inicialmente hay 2 capas de dióxido de titanio, una de ellas levemente reducida en átomos de oxígeno, lo que significa que esta capa tiene una resistencia mucho menor que la capa no reducida. Los átomos dejados por el oxígeno se comportan como portadores de carga. Al momento de aplicar un campo eléctrico a los materiales, cambia la frontera entre las capas de alta y baja resistencia. La resistencia total es la suma de las resistencias de las 2 capas. Por el hecho de que no depende del flujo magnético directamente, su definición como memristor fue controversial. Bueno, vamos a arrancar en esta parte de la presentación a ver los modelos del memristor. Como todo dispositivo semiconductor, tiene 3 modelos: el modelo de DC, el modelo de pequeña señal y el modelo de AC. En el modelo de DC, sabemos que la membristancia se representa con la siguiente fórmula. La membristancia es igual a la derivada del flujo con respecto a la carga. Si la tensión es constante, el flujo tiende a infinito. Si la corriente es constante, la carga tiende a infinito. Así que no se puede utilizar con corriente continua porque habría errores matemáticos. En la realidad esto no sucede así, se necesitan modelos físicos más complicados que no se van a ver en esta presentación. En el modelo de pequeña señal, cuando la variación de señal es pequeña, se toma el flujo y la carga de la variación grande. Entonces se comporta como una resistencia, establecida por el valor de gran señal. Bien, como esto es un elemento, en el modelo de AC, la ecuación constitutiva es todo el modelo. Esto no evita que en implementaciones físicas se tengan que agregar distintos elementos para simular efectos, tanto del encapsulado como del mismo material. Para poder mostrar una implementación de este modelo, utilizamos el simulador LTSpice. Generalmente, para simular las integrales, se utilizan amplificadores operacionales. Bueno, en esta imagen podemos ver la típica curva 8, que es la curva BI del memristor, y la curva de señal, que es la curva verde. En teoría, como las integrales involucradas en la ecuación constitutiva no implican el tiempo, no debería depender de la frecuencia. Pero físicamente sabemos que las cargas, al moverse muy rápido, tienen problemas al propagar el cambio en la membristancia. Entonces, se ve que a medida que aumenta la frecuencia, la curva de tensión y corriente se aplasta y se parece cada vez más a una recta. Como sabemos que la recta es la curva de una resistencia, se puede representar una membristancia a muy altas frecuencias como una resistencia. Entre las posibles aplicaciones existentes de los memristores, nos parecieron interesantes destacar los osciladores sinusoidales basados en memristores, los circuitos analógicos programables, los filtros adaptativos, los bucles de enganche de fase, el modelado de sistemas caóticos, el modelado de sistemas neuronales, las memorias y la lógica digital. Principalmente las últimas 3 aplicaciones las desarrollamos a continuación con más detalle. Como se mencionó anteriormente, el memristor
depende del historial de la carga y del flujo que haya transitado por el mismo, es decir, depende del estado previo. La ventaja que tiene este dispositivo es que al desconectarlo, el valor de resistencia, último valor de memristancia, es constante, ya que no lo atraviesa ninguna corriente nueva. Por lo tanto, es una memoria no volátil con muy bajo consumo. Se pueden modelar los estados 0 y 1 como las resistencias R-off y R-on ya mencionadas anteriormente. A la hora de pensar en inteligencia artificial o redes neuronales, la limitante siempre había sido los unos y ceros, es decir, la lógica binaria. Pero el memristor, al ser un dispositivo analógico, puede suplir este obstáculo y, potencialmente, imitar los fenómenos clásicos desarrollados por las redes neuronales, como pueden ser el aprendizaje, el reconocimiento de patrones, la habituación, entre otros. Científicos de la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos, crearon una red de neuronas artificiales donde cada conexión sináptica se implementa mediante la diferencia de potencial entre dos memristores. Esta red consistía en un arreglo de 3×3 memristores. Si bien los ensayos que realizaron fueron un éxito, todavía falta recorrer un largo camino si se quiere emular el funcionamiento del cerebro humano, que se estima en 20 billones de neuronas conectadas por cerca de 200 trillones de sinapsis. En el campo de la lógica digital se pueden construir memristores biestables controlados por carga, aprovechando la característica importante del memristor, que es que guarda el valor lógico como una impedancia y no como un voltaje. La resistencia puede variar moviéndonos entre dos estados diferentes, aplicando el voltaje apropiado. Se puede observar en la figura, como ejemplo, una variación de resistencia de 1 a 10, donde 1 ohm representa un estado bajo y 10 ohm representa un estado alto. Otra configuración lógica posible es la inversora, donde, como se ve en la figura, se utilizan dos memristores configurados como inversores. El memristor 1 es el memristor de control y su valor no varía. El memristor 2 varía su valor para crear la lógica inversora. Para la configuración NAND se utilizan tres memristores conectados en paralelo con sus terminales de control unidos, como se puede observar en la figura. Un cuarto memristor es incondicionalmente abierto, aplicándole un voltaje negativo en su terminal de control. En el terminal de control común se aplica un voltaje VREAD y VWR es aplicado al terminal de control del memristor 4. Según el estado de los tres memristores interconectados, se obtiene la operación lógica NAND. Con estas dos configuraciones se puede resolver cualquier circuito lógico, aunque la principal desventaja de los memristores es su alto costo.